Vos agarrás Burkina Faso y en los últimos 2 meses los tipos nacionalizaron la mayoría de las minas de oro importantes que tenían. Níger hizo lo mismo con el uranio. Mali está haciendo lo mismo ahora con las minas de plata y de oro que tiene. Al mismo tiempo de que no es solo una matiz productiva lo que estamos viendo. Estamos viendo también gestos de descolonización cultural que acompañan este proceso. Así como en la década del 60 y del 70 se hablaba de la vía revolucionaria en América Latina y de la vía del socialismo democrático, que fue lo que llevó a Allende al poder, hoy podemos trazar una especie de paralelismo en el Sahel. Digo, tenemos lo que es la vía más revolucionaria, más de choque, que está encabezada por golpes de Estado, bien, que es la vía de Ibrahim Traoré, a quien ustedes mencionaban, por ejemplo, y del otro lado tenemos una vía más democrática, quizás un poco más reformista, pero que igualmente no abandona su interés panafricanista. ¿Cómo ¿Cómo estás? andan? Un gusto. Los Igualmente. estaba escuchando atentamente, Ah, bueno. analizando todo lo que iban mencionando de las elecciones un poco en el fin de semana pasado, en Senegal, que dejaron varias cuestiones muy interesantes. Comparto también esta cuestión que mencionaban no solo del análisis que un poco podemos hacer a nivel coyuntural de lo interesante que es este proceso del Sahel en general, sino también cómo de alguna manera creo que ante una coyuntura donde vos pones cualquier medio de comunicación convencional y lo único que escuchás es o la situación en Gaza o la situación entre Ucrania y Rusia, digo, todas son siempre pálidas y es una realidad porque es el mundo en el cual vivimos, pero también hay procesos muy interesantes que un poco que se escapan a lo que es el análisis de los medios convencionales y eso también despierta un poco de esperanza en algunas personas en un momento en el cual parecen todas pálidas y grises. Así que bueno, me parece muy interesante también resaltar eso y el interés que generan este tipo de temas. Y para vos, a ver, con esta elección en Senegal, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se viene el recontra panafricanismo? ¿Estamos vendiendo humo y nos estamos ilusionando por algo muy grande? ¿Cómo la ves vos? Bien, bueno, me parece primero que desde ya el hecho de que todo esto que hasta el momento siempre estuvo pura y exclusivamente canalizado a partir de lo que habían sido golpes de Estado que por supuesto derivaron en ciclos revolucionarios, es decir, no estamos hablando de golpes de Estado, diríamos, contrarrevolucionarios o demás, sino que estamos hablando de un golpe de Estado con una impronta que busca modificar las estructuras mediante nacionalizaciones, mediante programas que de alguna manera lo que intentan es revitalizar no solo lo que es la estructura nacional, sino también en clave panafricanista, ¿no? En clave regional. Por eso este proyecto que a mediados de años sacudió, me animaría a decir, el tablero africano, que fue esto de la Confederación del Sahel, ¿no? Plantear una confederación en el corazón de África y una confederación formada por países que hasta hace nada eran vistos como países súper marginados, sin ningún peso, sin ninguna incidencia económica ni geopolítica. Entonces, creo que el hecho de que hayamos logrado revertir eso de que solamente se pueda canalizar mediante golpes de Estado y hoy estemos hablando de un proceso que se puede extender también en clave democrática es sumamente interesante y valioso. Hoy lo que podemos ver que ocurrió en Senegal es básicamente una victoria histórica del panafricanismo, pero histórica porque, como ustedes mencionaban al principio del programa, se dio en dos escalas. Primero, en las elecciones de marzo, en las cuales Faye se convierte en presidente, logra desplazar a Macky Sall, que había estado muchísimo tiempo y que era básicamente uno de los alfiles más importantes que Francia tenía en la región. Estamos hablando de realmente una carta muy fuerte que Francia tenía en la región, que por su impopularidad, por supuesto, perdió esas elecciones. Vos, Fer, mencionabas muy bien cómo fue aplazando estas elecciones y las fue aplazando mediante cuestiones muy polémicas, digo, en un momento, cerrar el Parlamento, pero cerrar no como hizo Faye, que llamó a elecciones, sino cerrarlo por tiempo indefinido, detener a los opositores que estaban en el recinto, fue una cuestión escandalosa, detener no solo a Faye, sino también a Ousmane Sonko, que es el que ganó las elecciones del domingo, o sea, todo bajo una impronta de, bueno, si teníamos que derivar en un autoritarismo, lo hacíamos, bien. Y bueno, y ahí no se vio mucho a Francia poner el grito en el cielo como sí lo hizo cuando se dieron los golpes de Estado en Burkina Faso, en Níger o en Mali. Entonces, el hecho de que este proceso hoy haya derivado en una cuestión de las urnas es muy positivo porque un poco, si quieren, podemos trazar una especie de paralelismo, tomémoslo siempre con pinzas, pero es como para que el público lo pueda entender. Así como en la década del 60 y del 70 se hablaba de la vía revolucionaria en América Latina y de la vía del socialismo democrático, que fue lo que llevó a Allende al poder, hoy podemos trazar una especie de paralelismo en
en el Sahel. Digo, tenemos lo que es la vía más revolucionaria, más de choque, que está encabezada por golpes de Estado, bien, que es la vía de Ibrahim Traoré, a quien ustedes mencionaban, por ejemplo, y del otro lado tenemos una vía más democrática, quizás un poco más reformista, pero que igualmente no abandona su interés panafricanista. De hecho, lo que hace es buscar ratificación y consensos para poder avanzar con esa agenda. Y eso fue lo que vimos en Senegal. Si el presidente Faye en su momento tuvo que de alguna manera abolir la asamblea, pero llamar a elecciones nuevamente, es porque lo que quería era poder avanzar con este programa de reformas, por un lado en clave de industrialización del país y por otro lado también en clave de integración con países como los de la AES. Que si seguía gobernando Macky Sall, la realidad es que no iba a haber ningún tipo de integración con esos países y la AES, si bien tiene muchos puntos altos en todo lo que estamos viendo, siempre una de las cosas que me resaltan mis seguidores es esta cuestión de le falta una salida al mar, le falta una salida al mar. Bueno, una de las grandes cuestiones geopolíticas que se puede destrabar ahora y que sí es fundamental es que esa salida al mar, por acuerdos, la puede llegar a obtener vía Senegal. Bien, sin que necesariamente Senegal se incorpore a esta confederación, pero sí por la buena relación que Ousmane Sonko y Faye tienen con los líderes de la Alianza de Estados del Sahel, se puede dar ese proceso para facilitarles una salida al mar que para estos países sería fundamental. Imagínense que les facilitaría todo muchísimo más. Uf, boludo, me la hiciste flashear, boludo, con eso. No, que sería genial, aparte me parece desde el punto de vista político, y eso creo que es importante más allá de para África, para el resto del mundo, decir, bueno, mirá, de esta alianza ahora se está sumando Senegal. Tiene como un impacto político, me parece, global. Te quería hacer una consulta que por ahí sabes o no, porque es difícil. Te va a tirar un penal. Sí, te estoy tirando una, pero me da curiosidad y es difícil de saber. Que vos recién hablaste por ahí de las relaciones más por arriba, ¿no? De la buena relación tanto de Sonko como Faye con los líderes, ¿no? de la confederación de la AES, de la Confederación del Sahel. Por abajo, ¿tuvo alguna relevancia electoral? O sea, ¿hubo gente que dijo, che, hay que hacer como los muchachos del Sahel? ¿O fue un fenómeno más donde lo que pesó fue la nacional, si se quiere, la deslegitimación del anterior gobierno, etcétera? Yo creo que en el caso de... la pregunta está muy buena porque de alguna manera para mí en el Senegal lo que se dieron fueron los dos factores. Por un lado, indudablemente, el gobierno de Macky Sall ya venía muy golpeado, estaba acusado de múltiples casos de corrupción, ya venía realmente muy empapado, pero sin lugar a dudas, todo lo que ocurrió en este último tiempo en el Sahel acelera el proceso. Porque vos imaginate que vos estás viendo... vos estás en Argentina y vos estás viendo que todos los países de la región empiezan a tener procesos que van más o menos en cadena, ¿sí? Y ese proceso en cadena implica sacarte de encima a una potencia que te controla absolutamente todo lo que haces. Todo, desde los discursos que decís en Naciones Unidas hasta la moneda que vos la mencionabas muy bien. Bueno, indudablemente el efecto contagio que generó todo esto también se capitaliza en eso, porque de alguna manera la AES en eso también es me parece muy interesante el discurso que tienen. Más allá de que reivindican públicamente a Sankara, quien indudablemente es la figura más fuerte que han tenido en general, pero también reivindican a otros líderes panafricanistas. Digo, reivindican a Nkrumah, reivindican a Lumumba. Digo, estamos hablando de figuras panafricanistas en general. Entonces, todo eso genera como un efecto contagio y dice, bueno, podemos llegar a cambiar esto. Por supuesto, respetando nuestro proceso nacional. Nosotros lo queremos hacer vía democrática porque la realidad es que Senegal está en otra posición dentro de lo que es esto. Digo, Senegal, más allá de las particularidades, no es uno de los países más pobres de África, tiene un puerto muy importante, tiene una posibilidad geopolítica para se pueda hacer valer por sí mismo. ¿Me explico? En cambio, los países de la AES estaban en una situación de vulnerabilidad mucho más clara, con países invadidos por yihadistas, que también es un factor a tener en cuenta, que Senegal afortunadamente no tiene. Entonces, eso me parece que posibilitó este escenario de que hoy hayan visto un poco el desgaste de esa gestión que ya existía, indudablemente, pero también un poco ese sueño de, bueno, vamos a construir algo distinto y al mismo tiempo integrándonos verdaderamente con nuestros vecinos, pero integrándonos por el principio de coexistencia de estados, no por el principio de lo que Francia nos dice que tenemos que hacer. Porque también Francia promovió una especie de integración en dicha región, pero esa integración era bajo los valores y bajo lo que Francia establecía. ¿Bien? No era lo que efectivamente por ahí estos países querían o anhelaban.
Entonces, eso es algo que me parece que también es interesante porque marca las diferencias de este proceso en relación a lo que ocurrió previamente. A mí me dejabas como con mucho más optimismo del que tenía antes porque yo había, Wow. preparando Abrió esto, otra birra. preparando esto, yo había visto su intervención, la intervención del presidente de Senegal en la ONU, en la última asamblea que hubo, donde participaron un montón de líderes mundiales, y lo veía con esta tónica que vos decías, como más democrática, una vida mucho más acuerdista, de buscar acuerdos, de apertura, y el tipo muy centrado y muy en un tono muy tranquilo, muy pacífico, y escuchándolo a él me daba esa sensación como como que había algo distinto a lo que veníamos viendo con toda la onda más de golpes de Estado en el Sahel. Entonces me daba como que no terminaba de hacer este link que muy bien estás desarrollando vos y me estás abriendo un montón de distintas perspectivas, ¿no? Pero Claro. no sé, yo quería ver cómo vos estabas viendo todo cómo viene avanzando o no, qué te parece a vos la AES, ¿no? La Confederación del Sahel, con las últimas medidas que estuvo tomando, que yo veía en tus posteos, como por ejemplo esta zona única de comunicaciones, ¿no? Algo así era. Sí, sí. Bueno, muchas cuestiones sumamente interesantes en el último tiempo. Si solamente lo vamos a hacer como si quieren como una especie de punteo solamente del último mes, porque esto realmente es muy Dale. interesante y eso también marca las características de un ciclo revolucionario. Por eso yo a estas alturas digo que ya es un ciclo revolucionario, porque realmente las estructuras están siendo quebradas. Por supuesto, falta quizás quebrar el Franco CFA, que es lo que más tiempo lleva, pero indudablemente hay muchos puntos interesantes. Uno de los más importantes ocurrió este mismo fin de semana, mientras en Senegal ganaba Ousmane Sonko las elecciones. Ese mismo día, la Alianza de Estados del Sahel anunciaba, por ejemplo, que a nivel de comunicaciones van a empezar a funcionar como un mismo país. O sea, si vos estás en Burkina Faso y te trasladás a Mali o te trasladás a Níger, no tenés recargos en todo lo que tiene que ver con cuestiones de telefonía ni con mensajes, no tenés recargos de nada. Va a empezar a funcionar como un mismo espacio en común. Entonces, ese tipo de cuestiones que por ahí para nosotros nos parece una pavada, porque no va a faltar el que va a venir a decir, pero eso en Europa está hace 25 años. Sí, bueno, pero en Europa está hace 25 años. Estamos hablando de muchos de los países más pobres del mundo, que ustedes Sí. agarran la tablita de índice de desarrollo humano, están entre los últimos. Y son países que están avanzando en un proceso de integración muy interesante, que realmente está quebrando las estructuras. ¿Pero por qué? Porque está mostrando incluso un grado de cohesión mucho más notable que el que tienen países que por ahí está mucho más desarrollado en la propia África. Pienso, por ejemplo, en Sudáfrica, pienso en Egipto, pienso en que no tienen articulaciones así con sus vecinos. ¿Me explico? Vos agarrás el Sí, mapeo de Egipto, Nigeria. tiene problemas. Claro, o Nigeria ni hablar. Vos agarrás el mapita de Egipto, tiene problema con Etiopía, tiene problema con Sudán, tiene problema con Libia, tiene problema con todo. Agarrás Sudáfrica y sí, tiene una excelente relación con los BRICS, pero no está tan articulado con Botsuana, con todo ese tipo de países. Entonces, acá estamos viendo una articulación regional muy interesante, al mismo tiempo de que no descuidan lo que es su agenda nacional, porque eso también es importante. No descuidan su propia agenda. Vos agarrás Burkina Faso y en los últimos 2 meses los tipos nacionalizaron la mayoría de las minas de oro importantes que tenían. Níger hizo lo mismo con el uranio. Mali está haciendo lo mismo ahora con lo que tiene que ver con las minas de plata y de oro que tiene en la zona sur de su territorio. Estamos avanzando en un proceso de eso que indudablemente es muy interesante porque va quebrando esa estructura al mismo tiempo de que no es solo una matiz productiva lo que estamos viendo. Estamos viendo también eh, gestos de descolonización cultural que acompañan este proceso. Pensaba, el otro día yo lo mencionaba en un posteo, tanto uno del día de hoy como uno del día de ayer, para mencionar y completar un poco la cuestión. Hoy, por ejemplo, el gobierno de Níger anunció que los tipos van a empezar a reescribir su historia, pero reescribir su historia en clave de qué? En clave de que vos agarrabas un manual de secundaria de historia de Níger y no se hablaba, por ejemplo, de Disbo Bakari, que es vamos a decir, sería como el San Martín de ellos. Prácticamente no hablaban de eso. Tampoco mencionaban a Sankara, no, que era de un país vecino. Digo, nunca mencionaban los grandes hitos de la región en clave panafricanista, porque claro, era una historiografía en clave francesa. Bueno, los tipos dijeron, bueno, vamos a empezar a escribir la historia nuestra, vamos a reivindicar nuestros próceres, nuestros héroes, los héroes panafricanistas. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son fundamentales porque van mostrando también una especie de descolonización que se va produciendo en clave cultural.
Y me parece que va reforzando, ¿no? Un rol, todo lo que tiene que ver con la cuestión social, con la apertura de hospitales, de escuelas, todo lo que tiene que ver con eso, pero al mismo tiempo reforzarlo en clave de descolonización y nacionalizando recursos. O sea, pilares para entender un proceso revolucionario más allá de cómo vaya a derivar y cómo vaya a avanzar esto, ¿no? Pero Sí, indudablemente que estamos antes. y muy importante para mí que esa batalla cultural, si se quiere, o de justamente poder expresar la historia en clave panafricanista, se da de la mano de avances materiales, ¿no? Como que Exacto. eso me parece muy interesante. Che, y hablando de otros países, ¿se viene esto? ¿Se extiende? ¿Cómo la ves? Bien. Bueno, muy interesante eso también porque ahora que ya tenemos las dos vías en juego, indudablemente queda ver cuál va a ser la vía que va a seguir avanzando. Si va a seguir avanzando vía democrática o si Claro. va a seguir avanzando mediante esta vía por ahí de golpes y demás. Yo creo que hoy el espiral de golpes un poco se ha detenido, me parece, básicamente porque el lugar que faltaba de alguna manera como núcleo duro de Francia en el Sahel era Chad, que está pegado a Níger, y hubo un intento ahí de alguna manera avanzar con algo de esa manera, incluso con el partido socialista de allá y demás, pero que fracasó estrepitosamente. Incluso el líder de ese partido fue asesinado por el ejército de Chad a principios de año, digo, y volvió a ganar las elecciones Mahamat Déby, que es el hijo de Idris Déby, que estaba antes, o sea, estuvo 35 años siendo un alfil de Francia. Yo creo que hoy es como que en Chad se toparon con un muro, me parece. O Que había sea, habido un golpe ahí en Chad, ¿no? Que claro, apoyado por exactamente. Francia. O sea, ahí Macron le chupó un huevo a la democracia liberal y dijo, Sí, y salió a exacto. bancar. Sí, también le importó muy poco cuando asesinaron repito, a este dirigente del Partido Socialista, que era el principal opositor, era el principal candidato opositor que tenía Mahamat Déby, y fue asesinado y nadie dijo nada y demás. Entonces, bueno, ahí la democracia importó muy poco. La idea era simplemente controlar un bastión. Así que yo creo que ahí hay como un límite. Sí veo que puede llegar a extenderse esto mediante la vía democrática, porque como hay una especie hoy digamos el concepto que se usa mucho en Twitter, aura, ¿no? Este Sí. concepto de aura, un aura panafricanista que está recorriendo Se todo siente, ese... se... Se siente, exacto. Se va palpitando. Yo creo que yo seguiría de cerca las elecciones que van a venir en no mucho tiempo. Por ejemplo, en Benín, que está al sur de Níger. Bien, seguiría las elecciones también en países como Ghana. Ghana tiene una historia con una personalidad panafricanista muy reconocida, que es Nkrumah, por ejemplo. Digo, si ese panafricanismo logra calar hondo sobre lo que tiene que ver con las raíces de un personaje que es de ese propio país y que marcó el rumbo del ciclo panafricanista a finales de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que son dos países donde puede haber muy buenos resultados para los panafricanistas en líneas generales. Nigeria es otro mundo, ¿no? Nigeria es un mundo completamente separado, en eso, lo mismo que Liberia, digo, Nigeria tiene mucha más influencia anglo que francesa, si me preguntan a mí, y Liberia tiene influencia estadounidense, así que se imaginan que son dos polos distintos. El gran bastión que queda ahí y que sería, sin lugar a dudas, digamos, el hueso duro de roer ahí para el panafricanismo va a ser Costa de Marfil, porque en Costa de Marfil ahí es, diríamos, uno de los lugares donde más fuerte está afianzado Francia. De hecho, es el lugar que Francia hoy utiliza como base militar. Vieron que cuando se tuvieron que retirar de Burkina Faso, de Níger, de distintos países, la mayoría de esos efectivos los trasladaron a Costa de Marfil. Entonces Costa de Marfil parece hoy como el principal reducto de esa resistencia que Francia conserva en la región, ¿no? Y ahí me parece que va a estar un poco más difícil. Sobre todo porque si tienen que eliminar opositores, no, creo que no van a titubear tanto hoy. Claro. Yo Ese es el tema. te puedo pedir dar un paso para atrás por las dudas, porque se me hace, Sí. nosotros te venimos siguiendo, pero no presentamos más en términos generales qué es el panafricanismo, me parece, ¿no? Porque nosotros venimos charlando como, creo yo que hasta ahora asumiéndolo, nosotros teníamos pensado presentarlo antes y se nos escapó, así que si vos podés presentarlo un poco y después para poder dar un paso atrás para dar otro adelante, si te parece. Como decía Bárbaro. Sí, Lenin. sí, por supuesto.
Bárbaro. Bueno, el panafricanismo, a ver, es una corriente política, cultural, engloba muchas aristas. También en el último tiempo se le han agregado particularidades económicas, pero en líneas generales diríamos que es un movimiento político y cultural que lo que hace es reivindicar el principio de esta idea de que el continente africano históricamente fue muy bastardeado por los europeos o por distintas potencias que ellos consideran que tienen enormes recursos para poder hacerse valer por sí mismo y que la clave para que el continente africano salga adelante es la unidad entre pueblos africanos, o sea, dejar de pelearse entre etnias, entre grupos con rivalidades tribales y demás, o sea, tratar de entender que África como continente tiene que hacerse valer frente al resto del mundo, ¿no? Esto de alguna manera ha tenido muchas oscilaciones, es un concepto que se consolida a principios del siglo XX y que digamos, logra tener un primer anclaje importante en torno al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza el proceso de descolonización general de África, ¿no? Y ahí, bueno, aparecen muchos de los grandes líderes que estuvimos mencionando. Por un lado, mencionaba a Nkrumah, mencionaba a Lumumba, muchos con finales trágicos, lamentablemente, digo, porque claramente el hecho de enfrentar esta matiz, esta cuestión colonial, el poder belga, el poder francés, el poder británico en África, traía consecuencias y eso muchas veces implicó sus asesinatos. Después tenemos, si hacemos un devenir histórico, hay como una especie de caída, una merma que se produce ya en la década del 70 un poco y que para avanzar encontramos una especie de caso muy aislado en los 80, que es el caso de Sankara. En Burkina Faso, ¿no? Que le puso el nombre, aparte. Le puso el nombre a Burkina Faso. Exacto. País de hombres íntegros, ¿no? Que ese es un poco lo que significa en el dialecto local. Porque antes tenía hasta un nombre que parecía un nombre alemán, Alto Volta, cualquier cosa. Esa influencia colonial hasta en el nombre, ¿no? Entonces, y bueno, y el caso de Sankara fue emblemático. Vos mencionabas también hace un rato, Fer, esta cuestión de esto de cómo es leído como si fuera el Che de África, ¿no? Esta connotación revolucionaria y demás, que también se topó con el mismo problema que tuvieron los anteriores, que es que quedó en muchos casos solo, que el contexto de la época no lo favoreció, y más allá de que logró avanzar en un montón de cuestiones, terminó siendo derrocado por un golpe de Estado y asesinado. Porque en África siempre la connotación fue así, digo, se derroca al líder y se lo asesina. Pasó con Lumumba, y pasó muchas con veces Sankara. Por propios aliados. De hecho, a Sankara Exacto. lo mata, ¿no? Como el número 2 de lo que había dirigido ahí. Hay cierta una tensión. Lo mismo, no, seguro debes saber más que yo, pero porque estuve leyendo hace poco aparte, pero lo de Argelia es tremendo, viste que de repente hacen la independencia, todo, y el tipo, ¿no? que había encabezado todo eso termina siendo... termina teniendo un golpe de estado por el que era su propio aliado. Exacto. Sí, indudablemente, por eso digo que todo este proceso es muy interesante y para seguirlo de cerca, porque diríamos es como una especie de tercera oleada panafricanista. Yo digo una especie de tercera oleada porque yo encuentro lo que les mencionaba, la de los 50 a los 60 con los primeros que les mencioné, una que está un poco mixta ahí con referentes como Sankara, podríamos un poco ver el resurgimiento de finales de los 80 de Mandela, que también era un líder panafricanista, y nos encontramos en la actualidad con un resurgimiento desde varios líderes, que tampoco quiero dejar pasar un caso que por ahí no tuvo tanto impacto, pero que me pareció interesante. Si nos trasladamos al sur de África, un país que es de los más desarrollados de África, que se llama Botsuana, que está al norte de Sudáfrica, hace 2 semanas atrás tuvo elecciones y después de 60 años perdieron los liberales conservadores en ese país y el candidato que ganó es un candidato panafricanista. ¡Vamos! Entonces, bueno, 60 años se cortó una hegemonía desde que se independizó como país, siempre ganaban los mismos. Bueno, este año se cortó y el candidato que ganó es un candidato socialista panafricanista. O sea, estamos viendo una cuestión en el continente muy interesante que indudablemente marca esta época de yo lo denomino una especie de tercera oleada panafricanista que recorre el continente. Y siguiendo con la onda optimista, aparte hay que decir que esta onda panafricanista se da en un contexto
más optimista, más positivo, porque bueno, de hecho Sankara creo que lo asesinan en el 91, 92, o sea, justamente post caída del muro de Berlín, etcétera, y acá es como lo contrario, ¿no? En un mundo multipolar donde justamente las instituciones globales caen. Bien, coincido y aparte hay una cuestión muy interesante, que eso me lo preguntan siempre también en relación a esta situación geopolítica actual, ¿no? De este mundo. Siempre me dicen, che, porque obviamente uno de los que más admiración genera, por lo menos yo lo he visto un poco ya palpitando el público en general, hay como una especie de preferencia y Traoré despierta un poco, Sí. tiene Sí, mucha sí, mística de totalmente. Sankara, Es más ¿no? marketinero. Es un poco más Traoré es el más marketinero, marketinero, exactamente. por lejos. Exactamente, tal cual. Si bien los tres tienen grandes logros y demás, pero bueno, es el que más moviliza. Aparte también tiene esa cuestión de que es el más joven, digo, hoy es el líder de Estado, el jefe de Más Estado más joven, joven del sí. mundo. Le ganó a Boric. Exactamente. Le ganó a Boric, exactamente. Entonces estamos Está hablando todo de armado. un, Es de un líder. fachero, sí, boludo. Traoré Todo. te enamora. Claro, tiene todos esos componentes que indudablemente y tiene esa mística de que bueno, lo que decíamos, lo comparás en las fotos con Sankara, la boina roja, tiene todo ese componente, ese aura, como decíamos hace Sí, un aura rato, total. Traoré, que aura total. moviliza. Sí, indudablemente eso también. Y a diferencia de lo que le tocó lidiar a Sankara, que a Sankara Bore le tocó lidiar en una época en la que él estaba solo en Burkina Faso, porque es la realidad, él estaba completamente solo, todos los vecinos que tenía eran todos alfiles de Francia, o sea que estaba realmente cercado, no tenía muchas posibilidades de extender su proyecto. Hoy Traoré se encuentra con un escenario donde, primero que él no fue el que empezó el ciclo, porque lo empezó Mali en 2021. Él se incorpora, es sin dudar a dudas el más carismático, es el que está avanzando a ritmo vertiginoso, pero también está acompañado por otros liderazgos. Está acompañado por Assimi Goïta en Mali, está acompañado por Chiani en Níger. Ahora también está acompañado, si lo queremos ver en clave más democrática, pero diplomáticamente también con Sonko y con Faye. Digo, empieza de alguna manera a construir un arco regional que ya no le es tan hostil como el que sí había tenido Sankara y que bueno, también explica la facilidad para después haberlo derrocado, ¿no? Y para haberlo también eliminado físicamente. A ver, en ese sentido, para mí, si uno lee la prensa occidental o más francesa, etcétera, uno ve cómo se lo trata de hacer como una campaña mediática, etcétera, pero que por ahí tiene algo de materialidad, que es la influencia de Oriente, más de China, de Rusia, porque recién en el chat Mercedes preguntaba, ¿China está remetida ahí o no? Y yo veía, cuando uno trata de buscar información sobre esto, ve sobre todo alrededor de los golpes de Estado en el Sahel, la influencia de Rusia, uno ve fotos de los mismos manifestantes con banderas rusas, no sé cómo lo ves a eso. Bien, sí, indudablemente eso también es un aspecto a resaltar y a trazar una diferenciación con lo anterior. Por supuesto que China tiene intereses y los tiene en todo el mundo. China hoy por hoy pensar que China no esté metida en África es una utopía, porque vamos a ser sinceros, sí. De hecho, China necesita parte de las materias primas que tiene África. La realidad es que igualmente en ese escenario estos gobiernos han logrado, por ejemplo, que los recursos que ellos tienen hoy no se regalen, primero, la cuestión más importante. Sí. Yo siempre trazaba el mejor ejemplo con lo que hacen los franceses en Níger, que Ibrahim Traoré después lo menciona y queda inmortalizado en esa frase que dice una cosa así como mientras las calles de París están iluminadas, en Níger hay oscuridad. Y los tipos producen uranio, ¿entendés? No tiene ningún sentido, eso es extractivismo puro de la vieja escuela. Y trasladado al 2023, porque no tenemos que agarrar las etapas del imperialismo y demás que había escrito Lenin en su momento para entenderlo. Podemos traspolar al 2023 para ver cómo ese extractivismo funcionaba. Y la realidad es que los franceses extraían uranio y ni siquiera lo pagaban al valor internacional. Hacían que peleaban con los yihadistas, no hacían mucho, pues la realidad es que estaba todo más o menos igual. Y extraían el recurso como si nada. Digo, los chinos no son precisamente buenos, porque no hay que analizar esto en clave de buenos o malos, sino que simplemente hacen negocios. Y hoy por hoy, si el gobierno de Traoré fija que el precio es al valor internacional del oro, lo mismo hace Chiani en Níger con el uranio, se paga lo que fijan los líderes de Estado. Entonces, ahí hay una cuestión y eso ha generado que, pongo el caso de Níger en específico, que con el uranio es uno de los grandes proveedores mundiales de uranio. Níger no le podía vender uranio a nadie más
que a 2 empresas, una francesa y una canadiense, porque eran los convenios que tenía. Así lo había establecido de alguna manera Francia. Hoy vos vas y te fijás que en Níger quieren invertir los turcos, quieren invertir los indios, quieren invertir los chinos, quieren invertir los saudíes, quieren invertir un montón de países. Entonces, esos son rasgos de esta multipolaridad que nos encontramos hoy. Por supuesto, las inversiones de China van a estar, son transversales, sin lugar a dudas, pero por lo menos da la sensación de que en el escenario actual estos países pueden exprimir un poco más el comercio también con otros países. Es decir, no quedar encasillados dentro de lo que es un monopolio como el que tenían con los franceses previamente. No, sí, totalmente. Es algo más general, ¿no? La injerencia, como se conoce la injerencia china, tiene que ver sobre todo con esta apertura comercial, en donde incluso se ve en América Latina, cómo ha cambiado los principales socios comerciales. Uno pasa, hace poco veía mapas de los principales socios comerciales de los países, por ejemplo, de la región de América Latina, y veía cómo el mapa se iba poniendo de rojo, ¿no? Como todos los países de América Latina iban siendo cada vez más principales socios comerciales de China. Y bueno, es algo, como vos decías, es algo mucho más general. Pero ligado con eso, y ya para no sacarte más tiempo porque te estamos reteniendo acá. Estamos haciendo el programa con Además, estamos tomando birra nosotros y no te pudimos mandar nada. Sí, estamos tomando birra y escuchando a Kevin, tranquilo. Estamos acá. Y aparte nos estamos sacando dudas muy honestas, porque a veces cuando uno hace la entrevista, por ahí sabe algo que vos querés preguntarle al otro, pero hay muchas cosas que te estamos preguntando que realmente no sabíamos. Todo, sí, completamente. Y que la última, te la voy a hacer después, pero después quiero que nos digas, antes de irte, por dónde te informás vos para saber lo que está pasando, porque es algo que a mí me rompe la cabeza. Estoy tratando todo el tiempo de buscar en redes sociales, sí, en Google, etcétera, y se me hace muy difícil encontrar información, por ejemplo, sobre las elecciones en Senegal, etcétera. Pero antes de eso, quería preguntarte cómo ves toda esta, para ir un poco más en general de lo que está pasando ahora, esta semana, estos días, en estas horas en el mundo, con esta escalada bélica que está habiendo en Rusia, entre Rusia y Ucrania, en donde cada horas que pasa parece que hay como una escalada, ¿no? No sé cómo lo estás viendo vos. Sí, es una escalada que de alguna manera me parece que se termina de consolidar un poco por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Vieron que cuando gana Trump, muchos decían inmediatamente, bueno, ahora se viene la paz, se firma el acuerdo y demás. Sí, bueno, pero hasta que Trump asuma, que es el 20 de enero, todavía falta un tiempo, faltan 2 meses. Y en 2 meses Estados Unidos ha cambiado mucho su idiosincrasia política en el último tiempo. Yo siempre digo que había un acuerdo tácito en este bipartidismo que tenían, que era, bueno, déjame más o menos esto acomodado, yo lo retomo y hago mi enfoque, ¿no? Siempre había como una especie de transición ordenada. Hoy las transiciones ordenadas en Estados Unidos ya no existen. Se ha dinamitado lo que es esa transición ordenada que históricamente existía. Y eso ha derivado en que hoy por ahí Biden piense, Biden, su administración, porque vamos a ser honestos, la administración de Biden. No seas malo, Kevin. Déjala pasar esa. No, es que el otro día vi el video ese ahí en la cumbre del G20 que estaba hablando y después se metió ahí se metió en el bosquecito, ahí en la selva, ahí que estaba. Sí, es de la Rúa. Es de la Rúa, pero con un país mucho más poderoso y más continuadamente, porque no tuvo la suerte que tuvo de la Rúa, que en un momento se cortó. Entonces hace 3 años y medio siendo el meme del mundo el chabón, boludo. Sí, está dando esa imagen, tal cual. Pero bueno, retomándolo a la idea, me parece que el Partido Demócrata, un poco también dolido por el resultado y por la contundente victoria. Por ello creo que ellos imaginaron un resultado mucho más parejo en algunas cuestiones y que no terminó siendo tan parejo. Creo que un poco lo que juegan es a dinamitar la gran carta que Trump quiere mostrar desde en su primer año, a mi entender, que es que él puede cerrar esta guerra entre Rusia y Ucrania, que él puede poner a Putin y a Zelensky en la misma mesa de negociación y decir, bueno, basta. Vos cedés esto, vos no vas a hacer más esto, se respetan estos principios que se firman y listo. Y me parece que esto del avance que está ocurriendo, de la militarización creciente, de las tensiones cada vez más notorias y demás, esto que autorizó Biden hace pocos días, de los misiles estadounidenses para poder atacar territorio ruso, que está ocurriendo ya, y la respuesta de Rusia hoy, son parte justamente de eso, de una escalada que para mí pone un poco en jaque lo que va a ser ese intento de Trump de lograr ese acuerdo, esa pacificación que él tanto prometió, ¿no? Y me parece que es dejarle ahí una bomba de tiempo, como decimos acá en Argentina, ¿no? Es dejarle una bomba de tiempo en cuanto a este conflicto, que va a ser un poco complicada de desactivar, porque aparte todavía, repito, faltan
más de un mes y medio para que Trump asuma, y en ese mes y medio, viendo cómo están las cosas hoy, esto puede seguir escalando. Yo dudo, como a veces plantean algunos medios muy específicos, algunos medios amarillistas también, que esto derive en una hecatombe, en una guerra nuclear. Para mí no, pero sí van a seguir mostrando músculo permanentemente, y el hecho de que cada uno vaya exhibiendo ese músculo militar de un lado y del otro complica la situación para que, bueno, por lo menos se pueda alcanzar un acuerdo rápido apenas asuma la nueva administración. Así que me parece que va mucho por ese lado la escalada actual. Bueno, espectacular, loco. O sea, bueno, por ahí en la última no nos moralizaste tanto, pero todo el resto estamos como para festejar más. O sea, no sabíamos que había ganado el panafricanismo en Botswana. O sea, evidentemente hay una idea. Antes hablábamos con Kevin y está esa frase, ¿no? De que no hay nada más fuerte que una idea a la que le llegó su tiempo. Ojalá que todo esto se extienda en África y que no haya nada más fuerte que el panafricanismo en este contexto, ¿no? Y que realmente le haya llegado su tiempo. Si podés, ¿nos podés dejar algunas recomendaciones de libros, artículos o algo? Para los que acá hay muchos nerds en el chat y en Delirio. Sí. En cuanto a libros, hay un libro que ahora salió una nueva edición que yo recomiendo mucho, que se llama Breve Historia de África, que salió hace poquito, que es de Roberto Seamanos, un profesor, un español, pero que escribe muy, muy bien y que de alguna manera articula con otros autores, entre ellos varios panafricanistas, y que hace un análisis de los conflictos, por ejemplo, recientes, y de los desafíos que tiene hoy el panafricanismo en general. Como es una edición que salió ahora a mediados de año, está súper actualizado hasta con el caso de Níger. Así tremendo. que es sumamente interesante para seguirlo. Así que bueno, después no quiero tirar spoiler, pero bueno, yo también estoy escribiendo algo sobre eso, en algún momento saldrá. Así que también lo pondremos a disposición académicamente. Y después, para quienes quieran seguir informados por cómo va evolucionando esto, que por ahí me lo preguntabas hace un ratito, Gonza, sí. Yo consulto varios medios. Siempre a mí me gusta mucho contrastar, ¿no? Porque de esto se trata también un poco este rol, que es contrastar fuentes, ¿no? Si vos agarrás por ahí la prensa francesa, te vas a encontrar, qué sé yo, RFI, Le Monde Diplomatique, etcétera, que te van a dar el enfoque que ya se imaginan, ¿no? Sí. De estos procesos. Pero después por ahí se pueden encontrar con otros medios interesantes. Yo recomiendo un medio que es prácticamente el medio oficial de Burkina Faso, que es Burkina 24, que es un medio espectacular, actualizan todo el tiempo, van tirando las distintas novedades que van ocurriendo. Yo los uso mucho para eso. Hay que saber francés, ¿no? Ahí tiene ese. Sí, igualmente viste que ahora con toda esta cuestión vos entras directamente a la página y ya muchas veces te ofrece la cuestión de traducir la página. Así que hasta en eso se van dando las distintas cuestiones. Después hay uno de los medios más importantes de Mali, que es Malijet, también es el que actualiza toda la información del país a diario, también es uno de los que yo consulto permanentemente. Después está Sputnik África, que es básicamente la continuidad del medio ruso, pero trasladado a África. Es espectacular la cobertura que ese medio hace de África, porque no se detiene solo en el Sahel, sino que también va mechando con otros procesos que van ocurriendo. Por ejemplo, lo de Botswana que les mencionaba. Así que son dos o tres medios que les menciono, así como para quienes quieran seguir bien actualizados día a día de cómo va dándose todo este proceso en general. No, obvio, y el principal, @geográficahistoria1 en Instagram. Claro, el principal para que lo sigan acá, los que todavía no lo siguen, si queda alguno, que creo que no, pero si hay alguno que todavía no lo siga, Kevin, @geográficahistoria1. Y aparte porque debe haber mucha gente que por ahí le interesa el tema, pero dice, claro, no quiero entrar a la página, no sé qué. Vos la verdad que lo que haces es que haces una síntesis muy buena. O sea, vos ves los posts y de repente dice, bueno, lo que logró la AES hasta ahora. Sí, ese es buenísimo. Ese, pum, claro. Ahí, el 2024 de la AES. Después, nada, el que mencioné yo de Putin fue genial, como que realmente tenés como una cotidianidad muy, muy grande sobre lo que va pasando. Y eso, o sea, está para los nerds. Recién creo que tiraste todo, sí. Para nosotros nos re sirve, y para los que no son tan nerds o por ahí están con mucho laburo, todo, sigan Geográfica Historia 1, porque te hace un resumen de todo lo que va pasando, no solo en el Sahel, sino en el mundo. Sí, bueno, muchas gracias, Kevin, por bancar tanto tiempo. La próxima, obviamente, estás invitado cuando estés por acá, por Capital, para pasar a tomar unas birras. Una birra presencial. Vos tomás alcohol, ¿no?
Sí, por supuesto, obvio. Vamos al alcohol y el panafricanismo, entonces. Vamos, No sé si- yo creo que cuando esté por allá, que nos juntemos, seguramente con algún proceso más que se incorporó a esta ola panafricanista. Vamos, Kevin, dale, vamos, Kevin. Muy bullish. Espectacular, total. Bueno, abrazo grande, amigo. Nos Muchas vamos gracias. a seguir viendo. Un abrazo. Nos estamos viendo. Un gustazo, de verdad. Hasta la próxima. Igualmente. Espectacular. Nos vemos. Vamos, el panafricanismo. Y encima, Vale, nos trae una birra, gracias. Esto Vale. sigue. Es el aura de Ibrahim Traoré.